Bienvenidos a todos, hermanos, Dios los bendiga. Un día más en el Día del Señor estamos reunidos como iglesia y también le damos la bienvenida a los amigos y a los hermanos que ven esto por las redes sociales. Hoy va a ser una reunión distinta, si bien siempre son distintas, pero hoy va a ser completamente distinta porque hoy en el culto de domingo que hacemos acá en la Oveja 100 vamos a hablar de historia. Vamos a hablar de historia, si bien ya lo hicimos muchas veces, ya hablamos de historia, de arte, de cultura en general, que nosotros creemos que es algo que se tiene que hablar también desde las iglesias. Hoy vamos a hablar un tema histórico muy importante por la fecha que nos toca vivir hoy. Así que la primera pregunta es ¿por qué hablamos de historia? Hay algunas personas que les cuesta ver estos temas o escuchar estos temas desde las iglesias, pero en la misma Biblia vemos que muchas veces se usa la historia para presentar el Evangelio. Nuestra intención hoy va a ser esa, va a ser usar la historia, conocer la historia, nuestra historia en este caso, para presentar el Evangelio. Recuerdan que cuando estudiamos Hechos, en el capítulo 7, veíamos a Esteban que fue asesinado por predicar el Evangelio utilizando la historia. Él en su prédica, en el capítulo 7, es una extensa prédica hablando sobre la historia de su país, la historia de su pueblo, cuenta la historia de punta a punta y de esa manera presenta el Evangelio. Así que nuestra intención es esa misma, la que tuvo Esteban. Esa manera de predicar el mensaje eterno, utilizando la historia, la cultura, es la misma que, por ejemplo, usó Jesús. Jesús en su prédica fue una prédica folclórica, podemos decir. Folclore quiere decir el saber del pueblo. Y si vemos a Jesús como predicaba, todo el tiempo él utilizaba cuestiones culturales para que las personas entiendan el mensaje. ¿Lo recuerdan? Las parábolas, por ejemplo, Jesús era una persona que le gustaba mucho el campo, por eso está la parábola del sembrador, la de la vid, los ejemplos del Sermón del Monte, ejemplos cotidianos, también las fiestas judías, que eran la fiesta de su país, cuestiones de pesca también, todas cosas cotidianas que Jesús mismo utilizaba para presentar el gran mensaje, el mensaje eterno del Evangelio. Nosotros creemos y enseñamos acerca de la separación de la Iglesia y del Estado. Eso lo afirmamos de base. Desde antes de comenzar a reunirnos, avisamos esto, que la Iglesia y el Estado van separadas, bíblicamente lo entendemos así, y eso es lo que enseñamos. Jesús mismo, en Juan 17, en la oración sacerdotal de Jesús, dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús en la oración esa decía que nosotros no somos del mundo, estaba orando por nosotros. Nosotros sabemos que no somos del mundo, pero estamos en el mundo, estamos en esta porción del mundo que se llama la Argentina, y nosotros estamos separados del Estado como iglesia, pero no estamos separados de la patria. Yo quiero aclarar esto. Nuestra patria es la que Dios nos regaló, es la Argentina. Como iglesia no vamos a dejar nunca de lado eso. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy, en esta fecha tan importante para nuestra historia, 2 de mayo, es sobre Malvinas. Vamos a ver la historia de Malvinas y el Evangelio, que son dos historias que la podemos presentar como analogías, son similares, diferentes, pero con muchos puntos en común. Así que la intención de hoy es utilizar la historia de Malvinas, más específicamente la historia del Lara General Belgrano, el hundimiento. Hoy se cumplen 39 años del ataque y el hundimiento del Belgrano. Así que, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de tener a Eric, que es historiador. Él está en Ushuaia, también una tierra importante para esta historia, para esta parte de la historia. Y Eric tiene desde hace varios años en el corazón hacer conocer esta parte de la historia de nuestro país. Y él organizó un espacio que se llama Malvinas en la Mira. Es un espacio cultural, un espacio histórico y bueno, y yo creo principalmente un espacio patriótico. Es donde se cuenta la historia de la patria desde una manera muy, muy especial, muy particular.
desde su juventud, contando la historia específicamente de Malvinas, una historia muy desconocida por no hablarla o por escuchar cosas que no están correctas, que no son ciertas. Así que Eric tiene esta motivación de compartir este pedazo de la historia de la patria. Así que desde Ushuaia, desde el centro del país, como decíamos la otra vez, si contamos la Argentina hasta el polo, lo tenemos a Eric y él nos va a contar qué pasó un día como hoy, hace 39 años, con el ARA General Belgrano. Eric, todo tuyo. ¿Qué tal, Marco, Karina? ¿Cómo están, chicos? Bueno, nada, muchas gracias por permitirme la posibilidad de sumar un poquito desde lo que uno hace, desde lo que uno quiere, desde lo que a uno le apasiona. Y sí, tal como vos decís, algo clave, ¿no?, que dijiste acerca de la verdad, ¿no? Cuánta gente que por ahí no ha querido escuchar la verdad. Y en esa oración, en esa frase que vos mencionaste, está el secreto, no solo del crucero General Belgrano y su historia, sino también el secreto de todo lo que ocurrió en Malvinas, el secreto de lo que pasa y de lo que ha pasado y seguramente de lo que pasará en el país. Porque yo siempre digo en Malvinas en la Mira o en la radio cuando tocamos el tema de Malvinas, que Malvinas, al igual que toda causa justa, es muy pesada, le pesa a los que no son justos, o le pesa por ahí a quienes no analizan la historia con justicia o con verdad histórica. Y Malvinas es una bitácora, una parte de nuestra historia argentina que yo creo que tiene la receta de la clave para el desarrollo del país, sobre todo por los principios, por los valores que se cultivaron en la causa de Malvinas, ¿no? Y antes de entrar puntualmente en el caso del crucero General Belgrano, porque mucha gente, no sé si habrán visto seguramente o habrán escuchado, mucha gente que pone a la guerra como ejemplo solamente de lo negativo. Y si bien es cierto que la guerra, por supuesto, que es el fracaso de toda condición humana de diálogo, de toda condición humana de consenso y, por supuesto, de la paz, eso es lo trágico de la guerra. Pero muchas veces al analizar solamente el aspecto negativo de la guerra, se pierde de vista lo que se gana en la guerra. Y no me refiero a ganar en términos de fronteras o a ganar en términos de recursos o en términos de economía, sino más allá de la experiencia, incluso bélica, a lo que se gana en valores y en aprendizaje. Nosotros creo que todos a lo largo de nuestra vida atravesamos ciertas batallas, ¿no? Por algo le decimos batallas, no hacemos analogías con cosas lindas, sino que decimos, hemos peleado batallas, ¿no? Como decía el apóstol también, ¿no? La buena batalla he peleado la buena batalla. Entonces, la batalla y la guerra permanentemente es una analogía que está presente como símbolo de luchar contra algo a lo que nos sobreponemos con valores y gracias a esos valores, gracias a esa fe salimos después triunfantes. Y a veces no siempre triunfales, porque incluso la derrota, como es el caso de Malvinas como guerra, nos deja también aprendizaje. Y en el caso del crucero Belgrano, yendo así puntualmente a este hecho histórico, que ocurre hoy, se cumplen 39 años del hundimiento del crucero Belgrano. Es una historia muy particular dentro de Malvinas porque reúne un montón de condimentos que lo hacen único. Al igual que muchas otras historias, pero acá tenemos un buque con mucha mística. No hay que olvidarse que el crucero Belgrano era un crucero de fabricación norteamericana. Había sido votado en el año 38, fíjense ustedes de cuánto estamos hablando, ¿no? Uno piensa que el crucero Belgrano y su historia se remiten solamente a Malvinas, al año 82, y la realidad es que no. Incluso había sobrevivido, como curiosidad, al ataque japonés en Pearl Harbor, ¿no? 7 de diciembre de 1941, el crucero Belgrano, con otro nombre, el Phoenix, en ese momento el USS Phoenix, ya existía y había sobrevivido a lo que era el bombardeo japonés en Pearl Harbor. Y quiso la historia que después se incorporara a la Armada Argentina y que en la Guerra de Malvinas formara parte de un grupo de tareas que debía hacer soporte a lo que era la Fuerza de Tareas 40, que había sido la Fuerza de Desembarco Anfibio en Malvinas. El crucero Belgrano, ¿por qué también es único? No solo porque era el único crucero activo de su tipo en el mundo, porque si uno analiza los tipos de buques, sabemos que hay acorazados, sabemos que hay fragatas, destructores, y están los cruceros. Un buque un poco más ligero y más rápido que un acorazado, menos pesado, pero sí un poquito más grande y poderoso en artillería que un destructor o que una fragata. Era el único buque de su tipo en el mundo. Imaginemos que tenía 180 metros de largo, de eslora, como se dice en términos navales, ¿no? Era una mole importante.
Y tuvo en el mes de abril su punto de partida, la última zarpada en el país fue desde acá, desde el puerto de Ushuaia. Hay una foto muy icónica, muy linda para todos quienes vivimos o quienes han estado en Tierra del Fuego, que es la foto del crucero General Belgrano abasteciéndose de combustible en el muellecito que tiene YPF acá en Ushuaia. Pero cuando zarpó, esa última vez que el crucero Belgrano zarpó, y no sabían, por supuesto, que era la última vez, se llevó consigo a esos 1093 tripulantes que tenía encima, y navegó con una misión que era tratar de identificar a los buques británicos que ya se dirigían a la zona de conflicto, incluso a fines de abril, 28-29 de abril, ya con la orden de abrir fuego, si era necesario, contra cualquier buque enemigo que detectara. Claro que el 2 de mayo, mientras la flota británica buscaba al otro gran buque argentino, que era el portaaviones 25 de mayo, que tenía la aviación embarcada, que tenía una capacidad de lanzar un ataque muy fuerte sobre la flota británica, no encuentran los ingleses al portaaviones 25 de mayo y le mandan, le consultan a la primera ministra británica, Margaret Thatcher, y le dicen, bueno, sí tenemos en la mira el crucero General Belgrano. Y ahí es donde se produce el ataque y hundimiento. Es cierto que fue fuera de la zona de exclusión que había establecido el Reino Unido alrededor de las Islas Malvinas, y fallecen en ese 2 de mayo a las 4:01, en realidad que el primer torpedo impacta prácticamente a la mitad del buque, 4:01, 4:02 de la tarde del 2 de mayo del 82, lo sacude violentamente y el segundo torpedo minutos más tarde en la proa, que era la nariz del buque. Fallecen 323 argentinos en esa acción de ataque británico. Pero yo creo que lo más importante de la historia es lo que viene a continuación o mientras se produce ese momento tan traumático y tan violento. Y acá me gustaría, si me permite, Marco, recordar dos testimonios, ¿no? Hay dos testimonios, dos historias muy lindas. Hay infinidad en realidad de historias, ¿no? Pero bueno, una que es una historia conocida de parte del comandante, de quien era el comandante del buque en aquel momento, y otra que es una historia que escuché yo a nivel personal acá en Tierra del Fuego de uno de los tripulantes. En el caso y que nos lleva directamente a lo que es el tema del sacrificio, ¿no? El comandante era el capitán Héctor Bonzo, y uno se imagina que en el momento del primer torpedo, imaginemos una mole de 180 metros, con 1093 personas a bordo, con 5 torretas de 3 cañones cada una cosa gigantesca que navegaba, ¿no? Y obviamente ante un ataque tan sorpresivo, porque el crucero Belgrano no tenía sonar para poder detectar submarinos, sí iba escoltado de 2 destructores que sí tenían ese instrumental. Entonces lo que uno puede pensar en el momento en que te atacan desde abajo un enemigo que es invisible, es en la desesperación, es en el caos y demás. Parte de eso transcurre y empieza a evacuarse el buque en medio del oleaje. Imaginemos que esto es a la altura muy cerca de la isla de los Estados, acá cerquita de donde nos encontramos en Ushuaia, con un oleaje muy violento, con fortísimos vientos, un clima muy hostil realmente, y alrededor la nada misma. Así que en el momento que se produce el ataque y que los tripulantes empiezan a abandonar el buque hacia las balsas, hay una foto muy icónica que después se la podemos pasar, que es una foto que alguien desde las balsas toma hacia el crucero que ya se está hundiendo, ya no tiene la nariz, porque claro, el segundo torpedo le vuela 15 metros de la trompa, de lo que sería la proa del buque, ¿verdad? Se le arranca 15 metros. Y en esa foto lo que se ve son dos figuras humanas, como dos sombras que están ahí, mientras el buque se está hundiendo, ya todo el buque se está haciendo a pique, la gente ya está en las balsas, muchos han muerto por las explosiones, otros porque incluso esa chapa que estaba hacia adelante abierta en la proa del buque generaba un remolino y algunas balsas se fueron al fondo en medio de esa confusión, de ese mar embravecido. Y mientras todos pugnaban por hacer qué cosa, bueno, por salvarse, ¿no? Esto es la viva analogía de no el sálvese quien pueda, pero bueno, cada uno pugna por su supervivencia, con el trabajo en equipo que tenía la tripulación del Belgrano, por supuesto. Y claro, mientras las balsas empiezan a alejar, se ven dos figuras en la proa del buque. Y esas dos figuras eran el comandante del buque y el suboficial Barrio Nuevo. Claro, el suboficial Barrio Nuevo podría haber saltado directamente a la balsa. De hecho, cada tripulante tenía un número de balsa en caso de emergencia asignado. Y él decide ir a buscar a su jefe, a su comandante, que bueno, todos sabemos más o menos que hay una vieja tradición marinera, no escrita quizás,
de que el comandante del buque se va a fondo y se va a pique con su navío, ¿no? Muchos, es una visión un poco romántica, ¿no? Pero muchos capitanes de sus buques han decidido irse al fondo en lugar de abandonarlo. Y esto es lo que pasó, o lo que estaba pasando en ese momento. Uno se imagina la cabeza convulsionada del capitán del crucero General Belgrano, viendo muerte, viendo que su buque perecía en el agua. Y el suboficial Barnuevo le dice, comandante, tenemos que saltar. Y el capitán Monzo no quería saltar, quería aferrarse a esa tradición de, bueno, se hunde el buque y me tengo que hundir con él. Y le da la orden, no, vaya y salte usted, le dice. Y el suboficial Barrenuevo le dice, yo no voy a saltar a menos que salte con usted. Saltar a las balsas, ¿verdad? Y bueno, en medio de esa tempestad que se empieza a desatar, ese viento y demás, es que los dos saltan, cada uno en el momento tirando brazadas, nada hasta alguna de las balsas. Y claro, cuando Bonzo finalmente lo trasladan al buque de rescate, a uno de los destructores que llegan y empiezan a rescatar a los tripulantes, no lo encuentra a Barrionuevo y empieza a pensar que está muerto. Y finalmente, bueno, entre que recorre las cámaras del buque en el que se encuentra alojado, mientras algunos gritaban viva el crucero General Belgrano, viva la patria, viva la Armada Argentina, lo ve venir a su oficial Barrionuevo. Esto es testimonio contado por el propio capitán Bonzo, y ahí se abrazan y se quiebran los dos, ¿no? Entonces digo, qué importante esa primera imagen, que es la imagen de un subordinado, de una persona que presta servicio, que quizás no tiene toda la experiencia que tiene el líder que comanda el buque, pero que sin tener toda esa experiencia sí tiene la humanidad suficiente para entender que la otra vida vale lo mismo que la suya propia, y que elige la posibilidad de morir incluso, porque uno lo dice esto con mucha calma, pero tenemos que imaginar una tormenta, el viento, la situación crítica, la tragedia, o sea, ya conscientes ellos de que alrededor había muerte, y aún así decirle, yo voy a saltar al agua siempre que vaya con mi comandante. Y qué gran lección también para Bonzo, ¿no? Y cuando uno escucha que el comandante cuenta esa historia, no solo que la cuenta con lágrimas en los ojos, sino también con una gran humildad, porque creo que es muy importante la enseñanza que le deja un subordinado, un subalterno, a su jefe, eligiendo como otro, bueno, de última me voy, si quisiera, pero se queda en el momento más crítico de la nave para salvar a su comandante. Y la última historia, breve, la conocí de boca de uno de los tripulantes que era un oficial comunicante de Belgrano. Este señor trabajaba en la parte de comunicaciones, o sea, era el que recibía los mensajes de los otros buques que iban al costado escoltando al Belgrano, o los buques del resto de la flota. Se recibía codificado, él los traducía, digamos, y los comunicaba. Y él se encontraba en ese momento de guardia, aquel día, el 2 de mayo del 82, y me cuenta, dice, yo estaba con una camisa de mangas cortas, prestando servicio, y de pronto recibo un comunicado muy breve, tipo los enclave Morse, por telégrafo, como se usaban esos comunicados, esos memos rápidos que se necesitan en esos momentos decisivos. Y el comunicado venía de uno de los destructores que iban escoltando al crucero General Belgrano y que sí tenían sonar para detectar submarinos. Y él me dice, el comunicado decía rumor hidrofónico. Claro, para los que estamos muchos años en la Marina, me dice él, rumor hidrofónico solamente significa una cosa, y es que te están avisando con urgencia que hay algo abajo del agua, ¿verdad? Él intenta transmitir ese mensaje, no lo encuentra el comandante, encuentra al segundo, se dividen para correr en las cubiertas del buque a comunicarle al comandante que hay algo debajo del agua, que no saben dónde está, pero que los está siguiendo. Cuando de repente en una de las escaleras, mientras intenta pasar otra cubierta, siente un sacudón muy fuerte del buque. Él dice, se sintió como si uno estuviese mareado, como un terremoto muy violento. Claro, había pegado el primer impacto, el primer torpedo, y minutos después el segundo torpedo que destroza la proa del buque. Y este hombre, mientras me contaba esto, que siempre recuerdo que me lo contaba, y es como que cuando te mira, vos ves que mira quizás un poco más allá, ¿no? Porque lloraba sin saber que estaba llorando mientras me lo contaba. Y es como si lo viera, ¿no? Eso es lo que tienen algunos testimonios, sobre todo de Crucero Belgrano, que los he detectado. Te cuentan la historia mientras la reviven en el momento que te la cuentan. Y él me dice, yo salgo a la cubierta principal, hacía frío, obviamente, no había el caos que uno podía esperar, porque dentro de toda la tropa marinera estaba entrenada, y a pesar de lo trágico de la situación, se trataba de mantener un orden, y se lo mantenía. Pero sí había caos en que
en el contexto que ellos no podían manejar. Él se asoma por la baranda y me dice, miro al frente del buque y ya no existía la proa del buque. En esos milisegundos, porque todo pasa muy rápido, me cuenta que ve una de las balsas que se acercan al remolino que se estaba creando adelante del buque, la parte que se hundía. Algunas balsas que se empiezan a dañar con el filo del chapón que está abierto por el impacto del torpedo. Una de las balsas que tenía muchos hombres arriba, muchos hombres a bordo, tuvo la desgracia de acercarse hacia la zona en la que estaba el remolino y justo se desprende la cadena del ancla y el ancla azota la balsa y la lleva directamente de una al fondo del mar, con todos los hombres a bordo, muchos compañeros de él, por supuesto. Y me dice, yo lo que recuerdo en medio del viento es que no sentía frío, a pesar de ver corriendo a los hombres que venían quemados con la carne viva, con la carne despellejándose. Muchos saltaban al agua, me contaba él, buscando obviamente quizás sanar ese calor, ese fuego que los consumía en el agua. Y él recuerda que sentía olor a petróleo. Claro, el agua estaba llena de combustible. Entonces muchos hombres que saltaban al agua en realidad se quemaban vivos en el agua. Imaginemos esa escena, ¿no? Él tenía que saltar una balsa, no encuentra su balsa, salta a otra. Finalmente busca su suéter, digamos, ¿no? Porque ahí toma conciencia en medio de la adrenalina que no sentía frío, que no sentía nada. Y su suéter se lo termina dando a un hombre que estaba prácticamente desnudo, con hipotermia. Años después se convierte en una linda historia porque finalmente le devuelven ese suéter y gracias a ese suéter él puede contactar a la familia de esta persona. Pero, y en ese acto de piedad, ¿no? de sacarte lo tuyo, de sacarte tu abrigo, de sacarte aquello que te protege en medio del caos, donde de vuelta volvemos a lo mismo, ¿no? Podría ser la doctrina del sálvese quien pueda, pero uno de los mayores elementos de amor al prójimo en la guerra de Malvinas fue lo que ocurrió en ese crucero Belgrano, que mientras se hundía destruido, en un marco tremendo que a veces nos cuesta dimensionar, porque no solo fue una acción de guerra, obviamente, sino que fue una gran tragedia. El olor de la muerte, yo digo, a veces es necesario tomar conocimiento de los detalles duros para entender lo que pasó. Y lo que uno entiende cuando siente o se posiciona en ese momento de olor a petróleo, combustible, la carne propia de los marinos quemándose, es que esa caballerosidad de esos hombres, esa piedad, ese esforzarse por el otro, incluso en el avión que al día siguiente descubre las balsas, que las balsas pasan toda una noche y navegan 100 kilómetros a la deriva por el mar tempestuoso, y el avión que los descubre por excederse un poco más allá del límite que les permitía volver con el combustible a la base de Río Grande, acá en Tierra del Fuego. Entonces lo que uno cuando lee la historia del crucero Belgrano, más allá de los datos, lo que uno encuentra es el sacrificio permanente, y que en el momento de mayor caos, de mayor crisis, incluso de las cosas más fuertes que el ser humano pueda ver en otro ser humano, tuvieron una destreza y un valor que es muy difícil encontrar en otros momentos de la historia. Y lo resume finalmente muy bien el capitán Bolso cuando él dice, eran hombres normales, pero que en ese momento demostraron una entereza de tener valores fundamentales y esenciales de un nivel extremo. Valores, dijo, ¿no? No estaba hablando de recursos, no estaba hablando de dinero, no estaba hablando de trayectorias, de experiencia. Incluso él como comandante y como líder de ese buque, admitiendo que, palabras más, palabras menos, a él lo salvó su tripulación, desde la humildad y desde el sacrificio. Y bueno, ayer justamente en Malvinas en la Mira un seguidor decía, qué mayor muestra de amor al prójimo que lo que pasó en Malvinas. Y lo que yo he podido hablar con muchos combatientes y veteranos es que bueno, ellos te dicen que en Malvinas aprendimos a pelear y combatir por el que teníamos al lado, por amor al hermano. Y digo, qué importante esta palabra, ¿no? Cuando uno habla de fe. Y la encontrás también en Malvinas. Te dicen, el de al lado era mi hermano. Ya no era solamente un camarada del ejército, de la Fuerza Aérea o de la Marina. Era mi hermano. Y yo tenía que defenderlo, incluso con mi propia vida. Y ahí, para cerrar, vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Que me parece, creo humildemente, que la guerra expone, sí, las mayores miserias humanas, pero también expone, en su grado crítico de desafío al ser humano, la humildad, la humanidad, el amor, la entrega y el sacrificio como muy pocas otras circunstancias en la historia de la humanidad. La guerra nos enseña eso, cómo son los hombres ante lo crítico,
y el real valor del sacrificio. Porque uno a veces ve en San Martín, en el Bronce, en Belgrano, en Güemes, en esos grandes hombres que forjaron, como decía Marco, la patria, y nos parece algo tan intangible, y sin embargo lo tuvimos 39 años atrás, donde hombres que tenían una historia, una familia, un hijo, una hija, una novia, fueron a morir por el otro. ¿No? Más allá de las lecturas políticas que se puedan hacer de la causa de Malvinas y analizándolo desde la fe, fueron a morir para que otros vivan, fueron a poner el parate al enemigo británico, digamos, ¿no? Alguna vez alguien lo resumió diciendo, cuando las fuerzas argentinas fueron a Malvinas, fue decirle a los ingleses, no fue perder Malvinas, fue decirles, van a llegar hasta acá y no más allá, ¿verdad? Y eso solamente se logró con el sacrificio de los 649 custodios del Atlántico Sur. Por eso digo que la guerra es triste, pero nos deja esa gran lección, más que de ninguna otra cosa, e inesperadamente, de amor y de sacrificio. Una historia durísima la que estamos recordando hoy. Un día como hoy pasó esto con el Ara Belgrano, y con esta historia podemos ejemplificar el Evangelio, como decíamos al principio, y quiero invitarlos que vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 13. Es un solo versículo que ya estamos usando de base para todo esto que estamos hablando. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esta es una frase de Jesús. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esta es una de las frases más contundentes de Jesús, y él estaba hablando de él mismo, pero queremos usar el ejemplo de Malvinas y del Belgrano para entender esto, para dimensionar. Poniéndolo a la par, podemos medir la obra de Jesucristo también. Así que este va a ser el versículo base de esta reflexión. Juan 15:13. Oramos. Gracias, Dios, porque podemos compartir esta reunión de culto, de adoración hacia vos. Gracias porque podemos leer la Biblia, abrirla y estudiarla para conocerte más. Gracias, Señor, porque entre todos los hermanos estamos haciendo esta reunión, aportando nuestro conocimiento, nuestras experiencias para llegar a la reflexión que siempre es la misma acá. Es el Evangelio, la buena noticia, la obra de Jesucristo en la cruz. Eso es lo que creemos, eso es lo que predicamos, y te pido por favor que nos estés hablando ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Y por qué esta relación entre Belgrano y el Ara Belgrano, el barco, el crucero y el Evangelio? Quiero hacer hincapié en esto porque es algo, la verdad, bastante raro. Yo particularmente no escuché nunca desde los púlpitos hablar mucho de historia, muy poquito. Tengo 2 o 3 pastores conocidos nomás que tienen esta manera de predicar, y lamentablemente es muy poco, creo yo. ¿Por qué esta relación? Algunos pueden decir que Malvinas es la guerra, fue la guerra, y que el Evangelio es la paz, es otra cosa. O pueden decir que los cristianos no estamos en contra de la guerra, o cosas por ese estilo. Yo quiero mencionar, como decía Eric, cómo era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es nuestro apóstol, el apóstol a los gentiles, y él usa en muchísimas oportunidades los ejemplos de la guerra, del soldado, como Eric recién mencionó uno de esos textos, pero muchísimas veces, en muchas cartas, Pablo usa este ejemplo. Así que, ¿por qué nosotros no lo podemos usar? ¿Por qué no podemos entender cómo es la vida de un guerrero, de un soldado, para aplicar y para entender el Evangelio? Por ejemplo, les voy a mencionar algunos textos bíblicos. En 2 Corintios 10, Pablo mismo escribe y dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Claramente un lenguaje guerrero, un lenguaje militar. Efesios 6, Pablo hace un desarrollo sobre dice: tomad la armadura de Dios, y hace un desarrollo de toda la vestimenta de un soldado, de los pies a la cabeza, y lo usa de ejemplo
para predicar el Evangelio. Pablo mismo a Timoteo le dice que milites la buena batalla, lo decía Eric. En la primera carta a Timoteo le dice directamente que milites la buena batalla. Dice en el capítulo 6 de la misma carta, pelea la buena batalla de la fe. En la segunda carta Pablo también le dice, tú pues, a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como buen soldado de Jesucristo. Después le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ninguno que milita, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros estamos agradando a aquel que nos tomó como soldado, como le decía Pablo a Timoteo. Fíjense la cantidad de ejemplos que hay en este sentido. Hay muchos más, por ejemplo a Epafrodito en Filipenses y a Arquipo en Filemón. Pablo los menciona como compañeros de milicia. También usa esta frase, compañeros de milicia. Y como decía Eric, Pablo al final ya de su ministerio, ya como una despedida, él dice, he peleado la buena batalla. Él mismo usa este ejemplo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Pablo también, el otro ejemplo que siempre usa es el del atleta. Siempre. Es el soldado y el deportista. Siempre usa estos dos ejemplos para mostrar cómo es la vida de un cristiano, de un salvado. Así que nosotros somos soldados de Jesucristo. Tenemos mucho que aprender sobre la historia de Malvinas, la historia, en este caso que vamos a hablar ahora, que ya estamos hablando del Belgrano. Así que tenemos también la oportunidad y el privilegio de que uno de nuestros hermanos sea historiador. Por eso, muchísimas gracias, Eric, por estas historias que nos contaste. Podríamos estar hablando todo el día de esto, pero yo creo que con este pedacito de historia podemos aprender mucho. Recuerden el texto de base, Juan 15, ese por favor ténganlo marcado en su Biblia, porque es algo muy, muy fuerte. El amor más grande es dar la vida por sus amigos, por los suyos, por el prójimo. Así que vamos a ver de qué se trata eso. El comandante Bonzo siempre decía que el buque, el crucero, era un pueblo navegando. A nosotros que estamos alejados de estos temas, nos cuesta entender cómo puede ser que una máquina tan enorme, 180 metros de largo de eslora, casi 2 cuadras de largo, una mole de acero, en donde en su interior había más de 1000 personas. Más de 1000 personas. Por eso es buena la frase de un pueblo navegando. Y la iglesia también es un pueblo navegando. Un pueblo navegando. Siempre tenemos que tener esta idea presente. En la ley de Dios, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, dice, Dios, amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo. El amor al prójimo. Eso lo dice la ley de Dios. Y como decía Eric, en la guerra, en el medio de la batalla, no se pelea pensando, o sea, es como que el horizonte se achica, no se pelea pensando en la patria, no se pelea pensando en quedar en la historia. Muchas veces tampoco se piensa en los compatriotas que están lejos, muchas veces no se piensa ni siquiera en la familia. El soldado que combate, que está en medio del fuego, está peleando por su prójimo, por su cercano, por amor al prójimo, como decía Eric. Por eso la ley de Dios dice, amarás a tu prójimo, primeramente al cercano. De esa manera se proyecta el amor hacia todos. Pero si tenemos el ejemplo del soldado, el soldado está pensando en su compañero, en su camarada, en su cercano, y está haciendo todo por él. De la misma manera tenemos que actuar en el Evangelio. Yo tomé algunas notas de algunos textuales de personas que estuvieron en el momento del hundimiento del Belgrano, y tengo algunas frases para compartir, para llevar a una reflexión. Por ejemplo, Juan Carlos Heinze dijo una frase que a mí me impactó mucho. Dice, Dios sabía a quién se iba a llevar al reino de los cielos. Su mano lo llevó. Esta es una frase que dijo alguien que estuvo en ese momento del ataque al Belgrano y sobrevivió, Juan Carlos Heinze. El segundo al mando del buque, Pedro Galassi, dijo, tuvimos que recurrir a Dios. Hasta los ateos creían en Dios.
en el momento del ataque, tuvimos que recurrir a Dios, hasta los ateos creían. Esa es una frase del segundo al mando. El cabo principal, Riva, de acá de Santa Fe, de Vera, con esa tonada norteña de nuestra provincia tan linda, él decía: predominó la fe, ese fue el mejor alimento. Estamos hablando de lo que pasó inmediatamente después del ataque del submarino. Imagínense lo terrible, lo trágico, lo impactante de la situación. No se esperaban ese ataque en ese momento. Es un ataque de un arma prácticamente invisible, que los toma por sorpresa, que destruye el barco porque le da de lleno. Y en ese momento encontramos estas 3 frases. Y quiero usar 3 ejemplos acerca de esta situación en el medio del mar. Yo quiero que entiendan el contexto de que esto fue en el Atlántico Sur, en invierno, las condiciones, el clima, todo esto tan terrible que es la guerra, pero imagínense, la situación es mucho peor que las películas, es inimaginable, no alcanzan las palabras para entender lo que pasó. Así que estos 3 ejemplos que doy a continuación es para llegar a una reflexión. Por ejemplo, después del ataque había que llegar a las balsas. El primer ejemplo es llegar a las balsas, y el comandante Bonzo decía que la salida fue ordenada, estábamos bien adiestrados. Si bien la situación era crítica, ellos habían practicado, habían ensayado, estaban listos para estas eventualidades. La salida fue ordenada, estábamos bien adiestrados. También dijo que, como decía Eric, nunca fue un sálvese quien pueda. Muchas veces se escucha este grito en medio de la catástrofe: sálvese quien pueda. Pero en el Belgrano no pasó esto, no fue un sálvese quien pueda. Fueron 793 personas que llegaron a las balsas, y en contexto, balsas de goma inflable, muy frágiles, como decía Eric, se pinchaban solamente con el roce, con una chapa, olas de 3 a 9 metros o más, vientos de 120 kilómetros por hora, un frío extremo, un frío terrible. 24 horas estuvieron en las balsas, casi un día entero estuvieron en las balsas, toda una noche, como decía Eric, navegaron en las balsas a la deriva casi 100 kilómetros. Imagínense lo espantoso de toda esta situación, en la oscuridad, los heridos, la desesperación. Y en medio de todo esto, voy a usar otra frase de Isidro Riva, dice: ahí vale el que habla, el que contiene, decía él. En la balsa el que valía era el que hablaba, el que contenía. Walter Morales decía: había que cuidar que no decayera ninguno. Y hoy, en lo que nos toca a nosotros, en las iglesias locales, son como esas balsas, quiero usar esto de ejemplo, en donde nos alentamos, nos damos calor, nos cuidamos, en donde vivimos únicamente a merced de Dios, únicamente, como en la balsa del Belgrano. Con el amor de Dios vivimos acá en las iglesias locales. Juan, el apóstol Juan, dice en la primera carta, en el capítulo 3, 23, dice: y este es su mandamiento, el de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado Él. Quiero decir que en las iglesias el mandamiento de Dios es este: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Eso es lo principal en las iglesias locales. Esa es la base de lo que estamos haciendo como una iglesia local en la Oveja 100. Primero, creer en el Hijo, en Jesucristo, y amarnos unos a otros. El segundo ejemplo es una frase que dijo también Juan Carlos Heinze, cuando ya estaba en la balsa. Esto es algo que lo recuerdo siempre porque me impactó mucho en el momento que lo escuché por primera vez. Él decía: la balsa y el hundimiento es violento, es duro, pero la verdadera odisea es estar en la balsa y ver que faltan. Esta frase es terrible. Él estaba en la balsa en medio de todo esto que contábamos, la inclemencia, los heridos, la desesperación, pero la verdadera odisea es estar en la balsa y ver que faltan. Si nosotros creemos que somos salvos, siempre digo esto, si nosotros creemos que somos salvos
y no sentimos nada por los que se pierden, tenemos un gran problema, un problema enorme. ¿Y cuál es el problema? También lo dice Juan en la primera carta, capítulo 4, versículo 8. Dice así: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el que no ama es indiferente. Así que sí, es una odisea también para nosotros, es estar acá en la balsa y ver qué falta. El tercer ejemplo es la luz del Salvador. Voy a usar palabras que dijo Pedro Galassi, el segundo al mando, dice: estábamos a la espera en la balsa, confiados. El tema cambia cuando vemos la luz que nos viene a salvar. Yo no me la pierdo. Él dijo esta frase estando en la balsa y viendo la luz y seguramente escuchando el sonido de la bocina de los que venían a salvarlo, después de estar casi un día a la deriva, perdido en el mar. Y él dijo: yo no me la pierdo. Y como Iglesia de Cristo, nosotros estamos a la espera, en la misma espera, viendo cómo ya se acerca aquella luz verdadera, como decía también Juan en su Evangelio. Ya viene el sol de justicia, esa luz que alumbra a todo hombre. Ya viene. Y nosotros tenemos que decir, como decía Pedro Galassi: yo no me la pierdo. En la gesta de Malvinas vemos, como decía Eric, vemos infinidad de historias que son actos de amor. Estamos hablando solamente del Belgrano, pero está lleno de historias que son actos de amor verdadero, de amor profundo. En la guerra se ve lo mejor y lo peor de la humanidad. Nosotros estamos enfocándonos en lo mejor. Y muchos dieron su vida por sus amigos. Hay historias que todavía no conocemos, pero muchísimos dieron su vida por sus amigos, por su prójimo. Juan 15:13, lo repito, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por los amigos. Esa es la reflexión base de esta conversación. El antiguo mandamiento, el que estaba en Levítico, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, dando a entender que nosotros ya nos amamos a nosotros mismos. Nosotros somos egoístas por naturaleza. Ya nos amamos mucho, demasiado. Así que usando esa medida, Dios decía: de la misma manera que te amas vos, amás a tu prójimo. Pero Jesús elevó la vara mucho más cuando en el Evangelio de Juan 13 dice así: que os améis los unos a los otros como yo os amé. ¿Y cuál es el amor de Jesús? Él dio la vida por los suyos. O sea, no solamente, como decía la ley de Dios del Antiguo Testamento, sino eso mismo, más el ejemplo del mismo. Amar al prójimo a lo máximo, dando la vida por los suyos. Jesucristo dio la vida por nosotros. Ese es el amor más grande. Como conclusión, nuestros compatriotas del Belgrano y de Malvinas vivieron y murieron por una causa. Vivieron y los que murieron también lo hicieron por una causa. Jesucristo también vivió y murió por una causa. Murió por amor. Esa era la causa de Jesucristo. El evangelio que predicamos es el evangelio del amor de Dios. Pero nosotros estamos dispuestos a vivir y hasta morir, si hiciera falta, por la causa del evangelio. En el Ara Belgrano había una inscripción en bronce, que hay alguna foto, si la podemos conseguir después la vamos a poner, pero era una orden del almirante Brown, el libertador del mar. Y esa frase tan conocida dice: irse a pique antes de rendir el pabellón. Era un cartel con letras de bronce bien a la vista en el barco. Irse a pique antes de rendir el pabellón, antes de rendir la bandera, quiere decir. Y nuestra bandera es el Evangelio, es la verdad del Evangelio. Por eso nosotros insistimos con esto de hablar la verdad del Evangelio. Como decía el salmista, en el Salmo 64, el salmista dice: Dios, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. A nosotros, los que tememos a Dios, Él nos dio una bandera de la verdad, que es el Evangelio. El Evangelio es nuestra bandera de la verdad. Antes el Evangelio, lo dijimos muchas veces ya acá, antes el Evangelio era algo épico. Si leemos, como estamos haciendo durante la semana, Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, de Juan, vemos que la vida de los apóstoles, de los primeros creyentes, era una vida épica.
una vida entregada al 100%. Muy diferente a este evangelio que se presenta hoy, que es el evangelio como un elemento de confort. Muy distinto, muy distinto. Nosotros insistimos con esto, tenemos que vivir de manera épica en el evangelio. Volvamos, como decimos siempre, volvamos al evangelio épico de Pedro, de Juan, de Santiago, de Bernabé, de los reformadores, de los puritanos, de los primeros misioneros. Ese es el evangelio que tenemos que vivir. Hoy en día ese evangelio parece que no existe más, pero el verdadero evangelio es ese, el evangelio épico. Volvamos al evangelio de Jesús. Él se entregó todo, todo. Él quedó desnudo, clavado en una cruz. ¿Por qué? Por el evangelio, por la buena noticia, por la salvación de nuestras almas. Así que nosotros no nos queda otra que vivir por una causa y tenemos que entregar nuestra vida por la causa del evangelio. Yo quise hacer este paralelo entre dos historias distintas para que podamos dimensionar de cómo la historia grande de la Argentina es un ejemplo de lo que es la vida en el evangelio. Hoy en día el evangelio se trata de minimizar a lo que decíamos recién, al confort, al beneficio, a otras cosas que nada tienen que ver, que no las encontramos en la Biblia. Lo que encontramos en la Biblia es la muestra de amor más grande. La Biblia entera es un libro de amor, es una carta de amor de Dios hacia nosotros. Y ese amor es Jesucristo en la cruz pagando por nuestros pecados. Como Él vivió y murió por nosotros, de la misma manera Él nos dice que nosotros tenemos que amar al prójimo, al cercano. Así que esta es la enseñanza que encontramos hoy en la palabra de Dios, que tiene total relación con la historia que estamos recordando hoy, con la historia trágica del hundimiento del Belgrano, y también recordando estos 323 marinos que un día como hoy dejaron su vida por la patria. Es un homenaje lo que estamos haciendo y también es una reflexión acerca de lo que creemos. Y vemos en esta relación tan cercana, creo que dimensionamos mucho más lo que pasó en Malvinas. Así que esa era la manera de presentar hoy esta reflexión bíblica, esta manera de presentar el Evangelio. Y no sé si, Eric, tenés algo más para agregar. No hay mucho más, pero sí me quedaba con esto que decías recién, ¿no? De cuando hoy intentan minimizar el Evangelio, llevándolo a un Evangelio de confort. Lo mismo ocurre con la historia, ¿no? Por eso, tomando lo que vos decías de hablar de la verdad histórica, de la verdad del Evangelio, y por qué se minimiza la historia argentina, lo vemos hoy todos los días, lo vemos en el adoctrinamiento en las escuelas, lo vemos en la persecución a los docentes que enseñan desde la pasión, lo vemos en los chicos, como veíamos en noticias hace pocos días, los chicos en las escuelas que algún docente, por algún motivo, les dice que las Malvinas no son argentinas. Un chico al que le pidieron que haga un trabajo de Malvinas, esto fue el año pasado, o el anteaño pasado, y el alumno entregó un trabajo hablando de los héroes de Malvinas, y la maestra o el docente le dijo que eran víctimas, que no eran héroes. Entonces, claro, ¿por qué existe esta intención permanente de minimizar la verdad de Malvinas y la causa de Malvinas? Porque al igual que en el Evangelio, los valores son pesados para quienes no lo siguen. Para quienes no hablan verdad, es incómoda la verdad. Para quienes no ejercen justicia, es incómoda la justicia. Y la mejor forma de anularla es mintiendo, es ocultándola. En los hombres de Malvinas, así como en ese Evangelio de tanto amor y de sacrificio que hablamos y que escuchamos, está la receta para recuperar el país, pero una receta con valores, con amor y con justicia. Y está la reputación de nuestro país. Vos dijiste en un momento también que me quedó una frase o una palabra que es la historia grande de la Argentina. Y es así, es la historia grande de nuestro país, está escrita con letras de oro en Malvinas. Y es la reputación nuestra como país. Y yo siempre digo, antes de que cuando una persona o entidad o alguien quiere destruir a otra persona o a otra entidad, ¿qué es lo primero que se ataca para poder intentar esa destrucción? Y atacar la reputación, atacar ese amor y esa libertad que todos llevamos dentro. Porque si primero no se destruye esa reputación, es muy difícil que se pueda atentar ante la opinión pública contra esa persona. Lo mismo pasa con quienes intentan ocultar la verdad del Evangelio y quienes intentan ocultar la verdad de Malvinas. Porque
siempre el amor, el sacrificio y la justicia van a ser incómodos para quienes no lo practiquen, sobre todo. Por eso el desafío permanente de defender la verdad histórica, cueste lo que cueste, y la receta está allí en nuestra, como vos decías, en nuestra historia grande, que es nuestra historia reciente. Así que bueno, no, más que agradecerte por el espacio y lo bueno y lo lindo y lo constructivo que es que los chicos, uno ve la cara de los chicos, y que todos nosotros podamos tener este paralelismo, que como vos decís, casi nadie habla en los púlpitos, y también a veces porque será muy incómodo, y en la política argentina se habla poco de Malvinas, porque también es incómodo. Así que esta manera, dentro de estas balsas, ¿no?, como decían al principio, de hablar de la verdad del Evangelio y de la historia es fundamental. Así que bueno, muchas gracias en lo personal por permitirme comentar o contar esta historia también. Bueno, hermanos, ¿qué les pareció? ¿Alguien tiene algo para agregar? ¿Estamos bien? Están calladitos últimamente, ¿eh? Se ve que le agarró un poco el fresquito ya y no es como antes, el verano, viste, todo prendiendo el micrófono, ¿no? Bueno, y gracias a Dios que podemos, o sea, es un regalo enorme que el Señor nos dio de estar acá en la Argentina, de ser argentinos, y no tenemos que renegar de eso. Tenemos muchas cosas para renegar ya que son externas, pero nosotros no podemos renegar de eso. Y creo que quedó bien la separación de la Iglesia y del Estado, pero también la unidad de la Iglesia, nosotros como Iglesia, con la patria. Dios mismo tenía su querencia acá en el mundo, y es el pueblo de Israel, el pueblo que Él eligió, era su pueblo. Así que Dios mismo, siendo el ser eterno y que se sale de todas las escalas, Él mismo eligió su querencia. ¿Cómo nosotros vamos a renegar de ser argentinos? Nosotros estamos en esta patria por regalo de Dios, todo lo que tenemos es un regalo de Dios, y tenemos que aprovechar, tenemos que conocer, tenemos que compartir, y tenemos que reflexionar también acerca de las cosas que pasan. Creo que Mari quería hablar, o Marta. Sí, Marta. Sí, que me agradó lo que dijo Eric. Sí. Porque yo no lo conocía eso, no lo sabía. Mirá. Para mí me vino de bendición. Bueno, qué bueno, qué bueno. Hay muchas cosas para repasar, ¿viste, Marta? Sí, hay muchas cosas. Muchas cosas que nos estamos perdiendo, y yo creo, yo tengo siempre esta intención de que la iglesia tiene que ser un lugar en donde se formen a las personas, pero no que se formen desde afuera para adentro, como intentan muchos, a través de presiones, como si fuéramos una plastilina que nos aplastan y nos tratan de formar a su manera, sino desde adentro hacia afuera. Y nosotros, los que predicamos, tenemos que dar el mensaje del Evangelio y herramientas para que surja desde adentro hacia afuera, como surge el Espíritu mismo, desde adentro para afuera, que se formen las personas. Y ya muchos años nos estuvimos perdiendo estas cosas en la iglesia. Muchas veces se pierden horas enteras en los cultos, en las reuniones, hablando de cosas que no tienen sentido, o cantando canciones de moda. Yo creo que tenemos que aprovechar mucho más estos encuentros en los cultos, en las iglesias, y hacer como hacía Jesús. Jesús mismo fue, creo que, el que utilizó la pedagogía folclórica más desarrollada de toda la Biblia. Seguro que fue él, seguro. Y él, en cada historia, en cada detalle, él llegaba a todos los niveles de la sociedad con la profundidad del mensaje. Y nosotros tenemos ese gran ejemplo, lo tenemos que hacer también. Claro. Bueno, gracias, Marta. Muy bueno. Sí, la verdad que estuvo bueno lo de Eric, muy bueno. Sí, fue de gran bendición. Sí. A pesar de lo triste. Sí. A pesar de lo triste, lo terrible. No lo sabía yo, así que ahora lo sé. Y fueron la mitad de los muertos en Malvinas fueron ahí. Claro. Así que fue terrible. Claro. Bueno, ¿alguien más? ¿Algo para agregar? ¿Estamos bien? Bueno. Ahí está. Sacamos. Bueno, oramos entonces, oramos y cortamos la grabación y seguimos entre nosotros. Gracias, Señor, por esta reunión, gracias por este culto que pudimos tener, en donde te venimos a adorar, venimos a escuchar tu voz, a leer tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de entre todos formarnos como tus hijos, conocerte más. Gracias porque diste tu vida por nosotros, ese amor tan grande que lo dijiste,
que el amor más grande era dar la vida por los amigos, eso mismo lo hiciste. Gracias porque moriste en la cruz por nosotros, gracias porque nosotros los que creemos somos salvos a través de lo que vos hiciste en la cruz. Gracias, Jesús, por eso, y gracias porque por esa hora nosotros tenemos esta nueva comunión con Dios Padre. Gracias, gracias Dios, porque podemos acudir a vos en oración todo el tiempo, todos los días. Gracias porque tu Espíritu está morando en nosotros, y gracias porque somos salvos desde ya y vamos a ser salvos por la eternidad. Te pido que podamos seguir predicando el mensaje del Evangelio con más claridad, con más fuerza, que todos escuchen que hay una salvación, una luz que está viniendo desde el horizonte, y que esa salvación es la cruz de Cristo. Que lo podamos expresar bien, que podamos aprovechar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras formas, todo lo que tenemos a disposición para vivir esta vida épica del Evangelio. Muchísimas gracias, Dios, por todo esto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.